Buenas. Vamos a dar una primera clase del doctorado que deseo que sea una clase de orientación para los trabajos que ustedes van a presentar al final del semestre. Y voy a presentarles mi trabajo de grado doctoral para que nos sirva de orientación al trabajo, repito, que ustedes van a hacer. Yo trabajé en mi tesis doctoral el contrapunteo entre el bolivarianismo y el monroísmo entre 1810 y 1830. Fíjense ustedes que acoto el tema, un periodo determinado entre el año 10 y el año 30, y acoto la temática. Estoy hablando del contrapunteo entre dos proyectos políticos diferentes y, como veremos, opuestos. Ahora, cada vez que nosotros hablamos, es importante que visibilicemos nuestro lugar de enunciación. ¿Y cuál es nuestro lugar de enunciación en los actuales momentos? Venezuela, una nación asediada por un conjunto de medidas coercitivas unilaterales que afectan toda nuestra vida. Dice William Castillo en un texto interesantísimo llamado Cambio de Régimen, que no existe un país en el mundo entre 30 naciones sancionadas que haya recibido más medidas de agresión en un quinquenio que Venezuela. Cuando elaboré esta lámina hablábamos de 450 medidas, ya vamos casi por 1000. Ahora, estas medidas coercitivas tienen un impacto que ya ha sido estudiado y que está siendo investigado en la vida material de los venezolanos y de las venezolanas. Mas hay un aspecto muy importante que nos toca a nosotros visibilizar, que es el impacto en la conciencia. Y ese impacto en la conciencia tiene que ver con nuestra manera de percibir este momento histórico como historiadores. Ahora nosotros los historiadores y la gente que está estudiando estos temas ven cosas que antes no se podían ver. Y no se podían ver porque nos manteníamos dentro del mito de que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela eran relaciones armónicas. Y esto estaba vinculado con el mito de que en tiempos de Bolívar eran relaciones armónicas las que existieron entre los Estados Unidos y Bolívar y el proyecto bolivariano. Entonces, de allí me decidí a estudiar, comencé por estudiar lo que es la vida y el pensamiento de Bolívar, tema que no pude estudiar cuando estaba estudiando en la universidad, porque en esa época en la universidad lo que estaba de moda era hablar de contra el culto a Bolívar. Por supuesto, Bolívar era una mala palabra en la década del 80, del 90, pero con el surgimiento de Chávez y su proyecto político, hubo un renacimiento del bolivarianismo. Y así como en tiempo de Bolívar al bolivarianismo se enfrentó el monroísmo, en la actualidad hay un resurgimiento también del monroísmo. Ahora, yo en la tesis quise abordar el tema en dos partes, que es lo que yo recomiendo que usted haga cuando le toque hacer su tesis doctoral y en el trabajo que vamos a decidir hacer, en la producir acá en esta materia para ser publicado en una revista indexada. Una primera parte de todo trabajo debemos abordar cuál es el método con que, el método histórico que nosotros escogemos
para estudiar esa temática y la concepción de la historia que estamos manejando y la concepción de la sociedad. Yo en este trabajo hablo del contrapunteo como método historiográfico y antepongo a la visión que le he dado el nombre de americanidad, la visión que se conoce como eurocentrismo. Entonces es importante que siempre todo estudio que nosotros hagamos tenga como base lo epistemológico y lo metodológico. Y yo me planteé para la tesis, en la parte 2, estudiar las antípodas históricas que son Venezuela y Colombia versus Estados Unidos. Y lo quise estudiar manejando las siguientes antípodas: independencia y soberanía, que es el proyecto bolivariano, versus parcialidad e injerencia, el proyecto monroísta. La unidad y la integración, que es el proyecto bolivariano, versus el hegemonismo y el divisionismo, que fue la praxis de los Estados Unidos con respecto a la Venezuela, a la República de Colombia de entonces. La antípoda independencia económica y proteccionismo versus neocoloniaje y liberalismo económico, y la antípoda República Popular, que es una república que se fundamenta en la emancipación y la justicia social, versus la república plutocrática, que es la que preconizan los líderes estadounidenses, que es una república donde hay independencia, pero sin equidad. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro nosotros. En cualquier trabajo, tener claro la concepción epistemológica y luego tener claro cuál es la temática, lo más acotada posible desde el punto de vista del espacio, del tiempo y de tema específico que vamos a abordar. Bueno, en la primera parte del trabajo hablé del método historiográfico y en este caso yo rescato, reivindico una noción que es la noción de contrapunteo. Y hablo de dos cosmovisiones en oposición, que es la americanidad versus el eurocentrismo. Entonces, en el primer capítulo yo lo dediqué a hablar del contrapunteo como método y luego hablé de las dos concepciones, la americanidad y el eurocentrismo. Ahora, fíjense ustedes, esto es importante que lo hagamos siempre, que tengamos una primera aproximación epistemológica a los hechos. Porque si no tenemos una primera aproximación epistemológica, podemos hablar de hechos, pues no sabemos bajo qué orientación los estamos viendo, los estamos mirando y los estamos exponiendo. Yo allí me propuse en esta tesis destacar el carácter soberano e independentista del proyecto Patriota en Venezuela y su enfrentamiento con las políticas parcializadas e injerencistas de Estados Unidos entre 1810 y 1819 en primer lugar, porque hasta 1819 existió la República de Venezuela. A partir de 1819 se crea la República de Colombia en el marco legal. Y a partir de 1821, esa República de Colombia, que había sido creada en el marco legal el 17 de diciembre de 1819, en 1821, tras la batalla de Carabobo, esa república se convierte en una realidad tangible y se crea un Estado-nación que se llamó República de Colombia. En el cuarto capítulo yo trato de evidenciar las prácticas hegemónicas y divisionistas estadounidenses contra la geopolítica de unidad e integración de la República de Colombia entre el año 20 y el año 30, que es cuando se desintegra esta república. Entonces nosotros tenemos que, en los trabajos que hagamos, ya tenemos claro cuál es el tema central, ir haciendo un índice de cómo vamos a subdividir por etapas o por temas la temática central. Entonces, bueno, en cada uno de estos capítulos yo fui estudiando
dos categorías siempre en contrapunteo. En el capítulo 3, las categorías independencia y soberanía versus la parcialización y la injerencia. Y en el capítulo 4, la unidad e integración versus al hegemonismo y el divisionismo. Entonces, es importante que siempre busquemos, cuando vamos a hacer un trabajo de investigación, unas categorías, las explicitemos, digamos en qué consiste desde nuestro punto de vista, y a partir de allí poder avanzar. Hay algo que es muy importante, que yo lo explico más adelante, vamos a explicarlo acá, y es que nosotros, a mí me gusta mucho, lo voy a ver acá, lo que explicaba Andrés Bello, antes de hablar de la... ¿Y qué decía Andrés Bello? Él decía un asunto que es muy importante para nosotros los que estamos estudiando la historia. Él decía que la historia son, primero que nada, hechos. Cuando usted va a estudiar un tema, trate de ser lo más exhaustivo posible en lo que significa la descripción de los hechos, la clasificación de los hechos para luego hacer su valoración. Decía Andrés Bello, no hay peor guía en la historia que aquella filosofía sistemática que no ve las cosas como son, sino como concuerdan con su sistema. En cuanto a los de esta escuela, exclamaré con Rousseau, hechos, hechos, hechos. Es decir, la, lo, la historia son primero que nada hechos. Entonces, el tema que usted estudie, hechos. Y aléjese como de la peste, de los eslogans y de los lugares comunes. Eso está muy bien para las marchas, eso está muy bien para la actividad de la militancia, esa diaria en el partido, pero no para la academia militante. La academia militante exige que nosotros seamos muy cuidadosos a la hora de hacer las afirmaciones, primero los hechos y luego la valoración de los hechos. Entonces, bueno, yo empleé, a mí me gusta muchísimo, me gustó emplear la categoría que hemos llamado contrapunteo. Como ustedes saben, nosotros en Venezuela hay unos elementos que nos crean identidad. Por ejemplo, en la alimentación, nuestra identidad viene marcada por tres alimentos que son clave: la yuca, el maíz y el ají, según dice Miro Popic en un libro maravilloso sobre la culinaria. Bueno, también forma parte de nuestra identidad el contrapunteo, ese género musical que consiste en la confrontación entre dos o más cantadores o copleros. Bueno, yo tomé esa categoría de contrapunteo para poder explicarme la confrontación entre los Estados Unidos y Bolívar. Y creo que es en clave de contrapunteo que podemos explicar mejor la dialéctica de las relaciones entre la Venezuela patriota e insurgente y la República de Colombia patriota e insurgente versus el gobierno de los Estados Unidos durante el periodo que abarca 1810 a 1830. Y en América existen muchos ejemplos de contrapunteo. Eh, Simón Rodríguez siempre en sus estudios contrapunteó lo que es la monarquía con la república. Francisco Bilbao, que por cierto era discípulo de Andrés Bello, siempre contrapunteó la América suramericana versus la América del Norte. Él decía, en América preferimos lo social a lo individual, la belleza a la riqueza, la justicia al poder, el arte al comercio, la poesía a la industria, el espíritu puro al cálculo, el deber al interés. Está hablando de un contrapunteo. Y lo mismo lo hizo el gran José Martí, que hablaba de que en América hay dos pueblos y no más que dos, de almas muy diversas por los orígenes, antecedentes y costumbres. Entonces, uno, la categoría que emplee trata de darle una explicación, una fundamentación histórica.
para poder usarla en nuestra investigación. En América Latina hay un trabajo bellísimo que se llama Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, del gran escritor cubano Fernando Ortiz, y nosotros conocemos el famoso Contrapunteo del Florentino y el Diablo de Alberto Albelo Torrealba, donde uno aprende que lo malo no es el lanzazo, sino que no lo retruca. Eso no nos permite entender esa oposición entre dos proyectos políticos contrarios, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, en el caso mío, y yo creo que esto vale para muchos trabajos que ustedes vayan a realizar, me encontré con que detrás del proyecto político monroísta está una concepción de la sociedad que se llama eurocentrismo y sobre la cual ustedes seguramente habrán trabajado bastante. Y frente a ella hay otra concepción de la sociedad que a mí me pareció que el mejor nombre era la americanidad. Usted puede llamarle epistemología del sur como le parezca conveniente. A mí me gustó el término de americanidad. Y esa americanidad es la que sirve de base al proyecto que ustedes están estudiando en este doctorado que se llama bolivarianismo. Ahora, el eurocentrismo, como dice Aníbal Quijano, es una perspectiva de conocimiento que se hace mundialmente hegemónica, colonizando y sobreponiéndose a todas las demás previas o diferentes y a sus respectivos saberes concretos, tanto en Europa como en el resto del mundo. Ahora, si me obligo a resumir, diré que el eurocentrismo es una epistemología para la dominación, en primer lugar. En segundo lugar, que es racista, excluyente, insensible, orgánico y estructural. Y en tercer lugar, que propicia el colonialismo y el neocolonialismo. Por eso que no nos pueden extrañar las palabras de Kant, quien decía, el pueblo de los americanos, y se refiere fundamentalmente a los americanos del sur, el pueblo de los americanos no es susceptible de forma alguna de civilización. Y Federico Hegel, que por cierto es contemporáneo con Miranda y con Rodríguez, decía, América es inmadura e impotente. Esa es la base filosófica que esconde el proyecto monroísta. Fíjense que John Adams decía claramente, John Adams, que fue el segundo presidente de los Estados Unidos, decía, la gente de Sudamérica son las más ignorantes, las más intolerantes y las más supersticiosas. Esa es la visión ya concreta en el plano político de lo que piensan en los Estados Unidos de los sudamericanos. En cambio, la americanidad está compuesta por elementos diametralmente opuestos al eurocentrismo. La americanidad se plantea revalorizar el rol de nuestra América en el mundo, en primer lugar. Evitar, en segundo lugar, que la mentalidad eurocéntrica se perpetúe en Sudamérica. Y en tercer lugar, desmistificar Europa y su civilización. Fíjense ustedes que entonces si vemos las cosas desde el punto de vista de la americanidad, hay que buscar, hay que hacer un esfuerzo por buscar en nuestros pensadores y pensadoras políticas, sociológicas, en nuestros filósofos, venezolanos me refiero, aquello que nos sirva de guía para hacer los análisis. Fíjense ustedes que Juan Germán Rocio decía, la América, levantándose del polvo y las cadenas y sin pasar por las gradaciones políticas de las naciones, va a conquistar por su turno al antiguo mundo, sin inundarlo, como lo hacen los europeos, sin esclavizarlo, sin embrutecerlo. Y agrega una cosa que a mí me parece muy hermosa. Él dice, la revolución más útil al género humano será la de América, de la América del Sur. Allí están las bases del pensamiento descolonial visto desde Venezuela. E insisto en esto porque hay un caudal de pensadores descoloniales
que ignoran a Venezuela. También dentro de la americanidad está el elemento de evitar que la mentalidad eurocéntrica se perpetúe en Sudamérica. Lo decía claramente Simón Rodríguez. No se alegue la sabiduría de Europa, porque arrollando ese brillante velo que la cubre, aparecerá el horroroso cuadro de su miseria y de sus vicios, resaltando en un fondo su ignorancia, ignorante la Europa. Nos decía Simón Rodríguez en sociedades americanas. Y finalmente es muy importante desde la perspectiva de la americanidad desmistificar Europa y su civilización. Ahora, si vemos, nosotros nos está tocando estudiar en este doctorado a Bolívar, pero el Bolívar que estamos estudiando es un Bolívar que ha sido resemantizado. No es el Bolívar de las élites del pasado. No es el Bolívar ahora, un Bolívar del pueblo con el pueblo frente al proyecto político monroísta. Entonces, ¿cuáles son los elementos claves del bolivarianismo? Entrando en materia. Desde mi punto de vista, lo más importante cuando uno estudia el bolivarianismo, que es el tema central de este doctorado, los elementos más importantes son 4. Número 1, la defensa de la soberanía e independencia nacional. El elemento soberanía e independencia es el elemento más importante del pensamiento del libertador Simón Bolívar. En segundo lugar, la promoción de la unidad e identidad suramericana para forjar un coloso de poder y propiciar el equilibrio del universo. Ese es el segundo aspecto que me parece que es indispensable si queremos entender lo que significa el bolivarianismo para el presente. En tercer lugar, el bolivarianismo se propone desarrollar un programa económico dirigido al beneficio de la nación y a romper los lazos de dependencia. Hay un proyecto económico en el proyecto bolivariano, que no es solamente lo político. Así como hay un proyecto geopolítico. Y finalmente, el bolivarianismo se propone el impulso de la justicia social y de la justicia racial para aquel momento, dirigido hacia el bien común. Ahora, fíjense, si nosotros queremos explicar con más detalle cómo es eso de que el bolivarianismo propone la defensa y la soberanía nacional. Bueno, todo el pensamiento de Bolívar apunta precisamente hacia la defensa de la soberanía y de la independencia. Mas hay un texto que es la Declaración de la República de Venezuela del 20 de noviembre de 1818, donde él dice, la República de Venezuela, que desde el 19 de abril de 1810 está combatiendo por sus derechos, declara que por mantenerlos ilesos está resuelto el pueblo de Venezuela a sepultarse todo entero en medio de sus ruinas, si la España, la Europa y el mundo se empeñan en encorvarla bajo el yugo español. Ahí hay una declaración de lo que significa la soberanía, que por cierto se parece mucho a la respuesta que le dio Bolívar a Irving, al embajador estadounidense en el mismo año de 1818, donde le dijo, no permitiré que se ofenda los derechos del gobierno y del pueblo de Venezuela. Defendiéndolo contra España ha muerto la mitad de la población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela, luchar contra España que contra el mundo entero si el mundo entero la ofende. De manera tal que ese es un elemento central, el tema de la soberanía. Pero también es un elemento central el tema de la unidad latinoamericana y de la identidad sudamericana. Por eso que Bolívar decía,
Yo sé que cada república americana tiene pendiente su suerte del bien de las demás y que el que sirve a una sirve a muchas. Para Bolívar, la patria es América. Y para nosotros, esa debe seguir siendo la patria, sin que eso le quite la grandeza de esa patria chica que nos forma, que nos nutre, en el caso nuestro, Venezuela. El tercer elemento del bolivarianismo es la propuesta de un programa económico dirigido a romper la dependencia. Fíjense ustedes que Bolívar, dice Rodríguez, no vio en la dependencia de la España oprobio ni vergüenza, como veía el vulgo, sino un obstáculo a los progresos de las sociedades en su país. Es decir, lo que se plantea Bolívar es soberanía e independencia, unidad latinoamericana y fortaleza, prosperidad económica. Y al lado de eso se plantea algo que es maravilloso, que es el impulso de una propuesta de justicia social y racial y la promoción del bien común. Bolívar propone las leyes de abolición de la esclavitud. Bolívar propone la distribución de tierra entre los indígenas y Bolívar propone la distribución de tierra entre el pueblo que está luchando por la independencia, guiado por esa frase hermosísima de Bolívar que decía, hacer el bien no cuesta nada y vale mucho. Por eso es que para Bolívar la sensibilidad es fundamental y apuntar hacia el bien común. En cambio, el monroísmo es diametralmente opuesto al bolivarianismo. El monroísmo se propone 4 cosas de manera general. Primero, limitar las soberanías, mediatizar las independencias y ejercer la injerencia en los estados sudamericanos. O sea que se plantea lo contrario al bolivarianismo, porque mientras el bolivarianismo se plantea la soberanía, esto se plantea la injerencia. En segundo lugar, impedir o mediatizar los proyectos de unidad e integración suramericanos, desde tiempos de Bolívar hasta la actualidad. En tercer lugar, se plantea el monroísmo estrechar los lazos de dependencia económica e impedir el libre desarrollo económico y la integración de las naciones suramericanas. O sea, mientras el bolivarianismo se plantea la unidad suramericana, el monroísmo se plantea la división. Mientras el bolivarianismo se plantea la prosperidad económica, el monroísmo se plantea acabar con esa posibilidad de prosperidad económica. Finalmente, el monroísmo se plantea imposibilitar que se ejecuten programas sociales que beneficien a la población de razas inferiores. Por eso es que detrás de toda la acción injerencista de los Estados Unidos en tiempos de Bolívar estaba también guiada por el propósito de impedir que fuera abolida la esclavitud, porque mientras acá Bolívar estaba promoviendo la abolición de la esclavitud, allá se estaba ejecutando una política de esclavitud verdaderamente inhumana. Mientras acá Bolívar estaba distribuyendo tierra entre los indígenas, en los Estados Unidos se estaba masacrando a los indígenas y a los búfalos para que los indígenas no tuvieran alimento. Entonces, son 2 proyectos opuestos. Fíjense que la injerencia en Venezuela fue tan fuerte que en el año de 1819 los Estados Unidos envió a Oliver Hazard Perry para exigirle a Bolívar que devolviera las naves que no le había devuelto a Juan Bautista Irving, Y entonces, bueno, vino Oliver Hazard Perry a Venezuela y dio su opinión sobre lo que es el gobierno patriota. Él decía que el gobierno patriota tiende a ser sanguinario. Y de Bolívar dijo que era, me pregunto si en el país existe alguna ley, a no ser la voluntad de Bolívar, quien es un dictador absoluto. Y del Congreso de Angostura, donde estaban
una serie de eminencias como Fernando Peñalver, como Juan Germán Rocio, en fin, unos personajes esclarecidos, Manuel Palacio Fajardo. Entonces, a este señor, a Oliver Hazard Perry, se le ocurrió decir que este cuerpo no es muy respetable y solamente unos cuantos de sus miembros son hombres capaces. Porque es la política de injerencia siempre. Un gobierno patriota que no sea un gobierno obsecuente a los Estados Unidos es un gobierno sanguinario. Un gobernante que no se pliegue a los dictámenes del monroísmo es un dictador absoluto. Y unos congresistas que quieran darse leyes soberanas para su país, le parece que no son hombres capaces. Por cierto, a este Oliver Hazard Perry le pareció solamente una cosa positiva. Le parecía que este país sería muy atractivo para los emigrantes estadounidenses, pues el clima es moderado y el gasto que ocasiona el vestir y alimentar a los negros no es elevado. Bueno, ese es el pensamiento estadounidense. Y cuando Bolívar crea la República de Colombia, como ustedes saben, fue creada el 17 de diciembre de 1819, pero en el momento que Bolívar crea la República de Colombia es porque ya había liberado la Nueva Granada en lo esencial y se viene a Venezuela y de aquí dice, bueno, estamos creando una gran república. Ya está libre una parte importante de la Nueva Granada, todavía quedaban en manos españolas algunos territorios también clave, y entonces se viene a Venezuela y desde acá en Venezuela planifica la campaña que termina con el triunfo patriota en Carabobo. Y después del triunfo patriota en Carabobo, fíjense ustedes que al año siguiente es que los Estados Unidos aprueba y reconoce a Colombia como una república independiente. Cuando ya ve que las armas patriotas, una vez que se crea este Estado-nación poderoso, que es más grande que toda Europa junta y que tiene un proyecto antagónico al de los Estados Unidos, es allí, en el año 22, un año después de la batalla de Carabobo, que los Estados Unidos reconocen a la República de Colombia y se percatan de que Colombia es una amenaza. Dice en mayo de 1823, John Quincy Adams, dice textualmente, Colombia está llamada a ser en adelante una de las naciones más poderosas de la tierra, tanto por su acceso a los océanos Pacífico y Atlántico y sus ríos navegables, el Amazonas, el Orinoco y el Magdalena, como por la fertilidad de su suelo y la abundancia de sus riquezas mineras. Es decir, tenemos entonces un adversario que nos está viendo con ojos geopolíticos. Y bueno, y se inmiscuye en la contienda. Los Estados Unidos envían a la República de Colombia a un señor llamado Harrison, que luego fue presidente de los Estados Unidos, pero en ese momento viene a la República de Colombia, dirigida por Bolívar, y entonces comienza a conspirar. Él viene en el año 28, se alía a lo que queda de los conjurados de septiembre del año 28 y dice, el drama político que se desarrolla en este país se apresura hacia su desenlace. ¿Y por qué dice que se apresura hacia su desenlace? Porque para él el desenlace es el que ellos quieren, la disolución de la República de Colombia. Y agrega, una mina ya cargada se halla preparada y estallará sobre ellos dentro de poco. Se distribuye dinero entre las tropas sin que el gobierno tenga todavía conocimientos de estos movimientos. Entonces, es una labor claramente injerencista. Ahora, se da el contrapunteo. Se da el contrapunteo entre dos proyectos, el bolivarianismo y el monroísmo. El bolivarianismo propone independencia y soberanía, unidad e integración, independencia económica y proteccionismo, y el proyecto de República Popular. El monroísmo propone exactamente lo contrario, parcialización e injerencia, hegemonismo y divisionismo, dependencia económica y liberalismo, y república
plutocrática que significa independencia sin equidad. Ahora, de cada uno de estos elementos del monroísmo hay una cantidad de documentos que nos indican que eso fue así. Yo recomiendo a este equipo que vayan buscando unos documentos de primera mano importantes para el trabajo de tesis que van a tener que abordar y para los trabajos de investigación que hagan en las distintas materias. La fuente es muy importante. Yo consulté una colección extraordinaria que a mí mismo me sorprendió lo poco trabajada con exhaustividad, que es la colección Manning, Manning. Es la colección dirigida por un señor llamado William Manning, un hombre muy estudioso, muy serio, que seleccionó los principales documentos de la política exterior estadounidense en relación con la República Suramericana. Cuando digo serio, porque fue exhaustivo, no que estuviera de parte de Sudamérica. Ahora, en estos documentos tú consigues cosas que te dejan absolutamente perplejo, sobre todo cuando se escribe un estadounidense le escribe a otro estadounidense y le habla claro acerca de qué es lo que está buscando en Venezuela y en la República de Colombia. Por ejemplo, a los Estados Unidos les sorprendía, les incomodaba que los venezolanos supieran que ellos habían guardado como Bolívar lo dijo en la Carta de Jamaica de 1815, Bolívar dijo que los Estados Unidos fueron inmóviles espectadores en la contienda. Entonces a ellos les incomodaba que cada vez que venían los estadounidenses a Venezuela, por una razón o por otra, los comerciantes y luego sus representantes oficiales, el pueblo venezolano les recordaba esa actitud de indiferencia. Una actitud de indiferencia muy distinta a la que guardó, por ejemplo, Miranda, que participó en la batalla de Pensacola. Una actitud de diferencia muy distinta a la que guardaron las potencias que se aliaron con los Estados Unidos cuando los Estados Unidos estaban buscando su independencia con respecto al Reino Unido. Entonces, Charles Handy, para ponerles un ejemplo, que fue el sobrecargo del buque John Adams, que vino a Venezuela en el año 19 para invadir a Venezuela, él dice, el pueblo de Venezuela cree en general que los Estados Unidos lo contemplan con mirada indiferente en su lucha por la independencia. Cuando al mismo tiempo y entonces dice, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Entonces ellos proponen una solución que es interesante leer, que proponen ellos para ser queridos y para ellos participar y reconocer la independencia. Estamos hablando del año 19, cuando todavía no lo habían reconocido. Dice, cuando al mismo tiempo se reconozcan a los ciudadanos estadounidenses sus esperanzas de beneficios pecuniarios, los mejores sentimientos del corazón humano se interesarán en suministrarle suplementos a un pueblo oprimido que lucha por su existencia. Es decir, que si nosotros le damos negocios, ellos nos apoyaban. Si ellos podían enriquecerse con la independencia, ellos nos apoyaban. De lo contrario, no. Y fíjense ustedes que hubo un personaje que ha sido muy estudiado por Germán de la Reza, que es un estudioso mexicano de estos temas. Él estudia a un cónsul que vivió en el Perú entre el año 1824 y 1828. Este cónsul se alió con todos los antibolivarianos del Perú y de Latinoamérica para conspirar contra el proyecto de la República de Colombia, contra el proyecto que significaba abolición de la esclavitud, entrega de tierra a los campesinos, entrega de tierra al pueblo en armas y sobre todo el proyecto de integración y de unidad latinoamericana. ¿Y qué dijo Tudor? En el año 27, la esperanza de que los proyectos de Bolívar estén ahora efectivamente destruidos es una de las más consoladoras. Estados Unidos se ven aliviados de un enemigo peligroso en el futuro. Si Bolívar hubiera triunfado, estoy persuadido de que habríamos sufrido su animosidad. Es decir, está claramente allí en contra del Libertador. Y es la política oficial de toda la élite gobernante estadounidense.
Fíjense ustedes que en el año 30, cuando ya se está trabajando duro por disolver Colombia, que ya está a punto de disolverse la república creada por Bolívar, que iba a contribuir al equilibrio del universo, en los documentos Manning me encontré con que Tomás Moore, que es un diplomático, le envió una carta al secretario de Estado Martín Van Buren el 20 de febrero de 1830, donde le dice, en relación con el tema económico, he tenido muchas conversaciones con el ministro de Hacienda de Páez, quien me ha asegurado que uno de sus primeros pasos será apresurar la modificación del actual arancel y que en caso de una revisión no debe dudar que el impuesto sobre la harina de trigo será reducido sin vacilación. Es decir, detrás de cada propuesta política hay un interés absolutamente económico. Y bueno, nosotros tenemos que saber que en ese periodo estamos luchando dos conceptos de república. Un concepto de república hacia lo popular frente a un concepto de república plutocrática, es decir, una república de independencia sin equidad. Por eso que un hombre como Jefferson opinaba que aquellos nobles salvajes, incivilizados, tenían la posibilidad de redimirse si aceptaban adaptarse a las normas de la sociedad blanca. Eso lo dice con respecto a los indígenas, a los pueblos originarios. Estos sí, solo sí, se aceptaban a las normas de la sociedad blanca, pero en la práctica ni siquiera de esa manera los aceptaron porque el racismo se los impedía. Y un personaje llamado John Calhoun, que fue un hombre sumamente importante en materia militar en los Estados Unidos, él reafirma que la esclavitud es un bien positivo y da las razones. La raza negra es una raza bárbara, fuerte y dócil para el trabajo. Y Dios ha creado la raza negra para cortar leña y para que transporte agua para el pueblo elegido. Y el pueblo elegido son los Estados Unidos. Ahí está la concepción que se tiene, que es opuesta, por supuesto, a la concepción de Bolívar. Entonces, yo siguiendo a una serie de autores que vienen desmitificando la idea de que las relaciones entre los Estados Unidos y Bolívar fueron relaciones armónicas, he corroborado, he llegado a la conclusión de que, bueno, Bolívar siempre estuvo alerta en relación con los Estados Unidos. Por eso es que en mayo del año 20 dice, jamás conducta ha sido más infame que la de los norteamericanos con nosotros. Y luego dice en el 22, Estados Unidos, una poderosísima nación muy rica, muy belicosa y capaz de todo. Fíjense entonces, ¿qué es lo que nos planteamos ahora? Para este equipo, para este grupo que va a hacer un trabajo de investigación. Vamos a escoger el trabajo. Yo propongo que tengamos dos opciones. Un trabajo donde vinculemos a Bolívar con su postura en relación con los hechos que estaban ocurriendo en el año 23. Recuerden que en el año 23, el 2 de diciembre de 1823, James Monroe da su mensaje que luego se conoce como doctrina Monroe, que hagamos un trabajo sobre ese tema. Esa es una opción que les planteo al equipo de estudiantes. Y la otra opción es que sigamos trabajando un tema que trabajé con mis estudiantes, con mis doctorantes del semestre pasado, que fue una experiencia muy grata y muy enriquecedora, porque cada uno elaboró un artículo indexado por una revista sobre el tema de la campaña que se está ejecutando en el mundo contra la figura de Bolívar, porque Bolívar es un símbolo y ellos necesitan destruir el símbolo Bolívar para poder atacar no solamente la revolución bolivariana, eso es su primer objetivo, sino para destruir por completo a Bolívar como símbolo en las futuras sublevaciones y rebeliones de América Latina y del mundo. Entonces, nos proponemos es retomar el Bolívar del pueblo. El, el profesor Pedro Calzadilla, en un trabajo hermosísimo, dice que hemos vivido varias visiones de Bolívar. Primero el Bolívar del pueblo, el Bolívar que asumió el proyecto bolivariano, que como les he dicho antes, está integrado por los siguientes elementos.
independencia, por un lado, uno. Unidad latinoamericana, dos. Justicia social, tres. Progreso económico, cuatro. Frente a ese Bolívar, entonces tenemos un primer Bolívar del pueblo, y este Bolívar del pueblo luego pasó a ser el Bolívar para el pueblo, es decir, un Bolívar de la oligarquía hecho a la medida de los intereses de la oligarquía, que fue entregado al pueblo ya sin el filo de su proyecto redentor. Y luego un Bolívar contra el pueblo, un Bolívar que parece que predica lo contrario de lo que predicó. Entonces tenemos un Bolívar que va del Bolívar del pueblo, pasando por el Bolívar para el pueblo, Bolívar contra el pueblo, y ahora estamos retomando otra vez el Bolívar del pueblo. Ese es el que ustedes van a desarrollar. Y para ello tenemos que enamorarnos de Bolívar. Y la única manera de enamorarnos de alguien es estudiándolo. En esta materia nos toca que estudiemos la vida de Bolívar, de ese hombre extraordinario, que hizo propuestas para la redención no solamente de Venezuela y de la República de Colombia que presidió, sino de toda América del Sur. Y ahora nos toca seguir contrapunteando con el bolivarianismo frente al monroísmo, como lo hizo Florentino, el que luchó con el diablo. Eh, porque nosotros sabemos, y es importante que tengamos claro ese lugar de denunciación, que Estados Unidos, con estas medidas unilaterales que aplica, no ha venido a brindarnos miel de aricas con buñuelo. Y tenemos que tener claro que el Bolívar que nosotros defendemos es el Bolívar que está con el pueblo. Y Bolívar decía sobre el pueblo que es el pueblo el que quiere, el pueblo el que obra y el pueblo el que puede. Eso se lo decía a Santander en una carta para diferenciarse de los congresistas de la época que estaban aprobando leyes contrarias al pueblo. Ahora nosotros estamos en resistencia. Ahora, la resistencia no solamente una resistencia en el plano económico, en el plano de lo económico, en el plano de lo productivo, que es muy importante. También está una resistencia en el plano de lo historiográfico y también una resistencia en el plano de lo simbólico. Por eso es que es tan importante que los trabajos que cada uno de nosotros vamos a ir haciendo apunten a forjar esa conciencia de lo nacional, de lo latinoamericano, de la autoestima colectiva. Eso es fundamental en los trabajos que realicemos y que se han desarrollado desde el punto de vista descolonial, desde el punto de vista insurgente, lejos de los lugares comunes, lejos de los eslogans que tanto daño hacen en el campo de la ciencia y del saber. Nosotros estamos luchando, en Venezuela estamos luchando. Fíjense que es tan difícil dar una clase ahora, ¿no? Es un milagro que haya internet, que la gente pueda trasladarse de un lugar a otro. Yo los felicito por ese esfuerzo que ustedes hacen como estudiantes. Y vamos a ponerle cariño, porque nuestro destino es porfiar aunque llueva y aunque truene. Estamos en resistencia. Estamos también en resistencia cultural, como nos lo decía Alberto Albelo Torrealba en su maravilloso trabajo, la cantata Florentino y el Diablo, en el contrapunteo. Y tenemos que defender lo nuestro, y Bolívar es nuestro, y nuestro pueblo merece las mejores condiciones de vida. Cuando no se ha defendido, lo que se perdió no importa si está de pies el vencido, porque el orgullo indomable vale más que el bien perdido. Y finalmente podemos decir, como decía Florentino, yo soy como el espinito que en la sabana florea, le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. Aquí precisamente de eso se trata, de recrear un Bolívar que le da aroma al que pasa y espina al que se mete con Venezuela, con nuestra patria. En esta primera clase, precisamente lo que he querido
es que ustedes tengan una visión panorámica de los temas que se pudiesen trabajar. A mí me pareció este tema interesantísimo. Hoy, no con ningún ánimo autobiográfico, les he querido presentar cómo yo abordé el tema del bolivarianismo y el monroísmo. Salió un primer libro antes llamado Bolívar Vive, que una visión quiero hacer allí, quise explicar el Bolívar vigente. Luego, ante los hechos, fui escribiendo, me fui dando cuenta de ese contrapunteo que había en la política diaria entre un proyecto que se conoce como bolivariano y el proyecto estadounidense que intenta derrocar, que intenta acabar con la revolución bolivariana. Y fui escribiendo poco a poco artículos en la prensa que se convirtieron en el libro Contrapunteo entre el bolivarianismo y el monroísmo, y ahora luego escribí mi tesis doctoral sobre estos temas y acabo de convertir la tesis en un libro que va a ser publicado. Ese es el camino. Y en el camino hemos estado publicando con los estudiantes del doctorado, que han sido una maravilla, artículos en las revistas universitarias sobre temas que son candentes, que nos aportan conciencia a nuestro pueblo. Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos nosotros? Primero, que en la siguiente clase la gente nos dijera, bueno, muy bien, guiándose por, por lo que sabe hasta ahora. Primero, ¿cuál es el tema que piensa trabajar en su tesis doctoral? No importa si está comenzando. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la concepción epistemológica que lo orienta? ¿Cuál es la metodología que va a utilizar? ¿Cómo va a acotar el tema en espacio, en tiempo y en temática? Y, y cómo estas cosas que estamos discutiendo nos sirven para resolver problemas acuciantes para la Venezuela de hoy. Eso es lo que quisiera que hiciéramos en la próxima oportunidad, y me gustaría muchísimo que ya fuéramos definiendo los temas que vamos a trabajar. Si nos vamos por el tema del aniversario de la doctrina Monroe, yo le dejé la colección Manning, lo que se refiere a la República de Colombia, porque allí salen muchas investigaciones. Por ejemplo, usted puede investigar eh, a los embajadores que tuvimos en la República de Colombia y en Venezuela. Un personaje como Robert Lowry es extraordinario. Un personaje como Alexander Scott valdría la pena. Un de los nuestros, un Pedro Gual. Bueno, ¿cuáles fueron las palabras expresadas por Pedro Gual en los conflictos? Y así ir tomando temas, ir buscando los temas que nos parezcan de interés. Pero repito, no hay tema importante si no hay estudio previo. Y no hay estudio previo si no nos apasionamos por estas cosas. Entonces el objetivo de esta primera clase, llevamos 52 minutos, es que ustedes tuvieran una visión panorámica de lo que yo he venido trabajando para irnos conociendo. Y ir leyendo el material, y nos veríamos dentro de 15 días. Para ese día, cada uno tendrá unos 15 minutos. Mándeme, si no se puede hacer de manera sincrónica, vamos a hacerlo asincrónicamente, que la gente en 15 a 20 minutos explique el tema que está trabajando. Yo sí quisiera que la gente manejara los aspectos fundamentales de la vida de Bolívar, que uno les diga 1815, la gente diga, bueno, Carta de Jamaica, 1812, Manifiesto de Cartagena, 1814, Manifiesto de Carúpano, 1819, creación de la República de Colombia, 1824, Batalla de Ayacucho, en fin, 1829, Batalla de Tarqui. O sea, que la gente maneje la información, porque si no manejamos la información, no podemos avanzar, se nos hace muy difícil. Entonces, bueno, esto ha sido un primer acercamiento a a lo que pudiésemos hacer. Les pido por favor que me escriban en un párrafo cada uno qué le gustó más, qué aprendió de esta primera sesión que hemos tenido, y que preparen para dentro de 15 días eh, una exposición también por Zoom donde hablen ustedes. En esta primera oportunidad hablé yo. Me hubiese gustado hacer una clase
donde ustedes y yo podamos interactuar, pero creo que los problemas del Internet nos dificultan muchísimo el trabajo, ¿no? De esa otra manera. Así que les deseo lo mejor a todos, vamos a entusiasmarnos con el conocimiento y hagamos como decía Cotepa Delgado, escribe, que algo queda. Muchísimas gracias.